Entonces, transgénico viene de la palabra, como vemos, es una palabra compuesta, que está compuesta por un prefijo que es trans y la otra parte es génica. Una precisamente tiene que ver con toda la parte genética. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de genética? ADN de un organismo, y el trans quiere decir, en este caso, lo que le llaman cuando hay modificación, cuando nosotros traemos y hacemos un cambio en ese ADN y lo hacemos de forma inducido, o sea que no es un cambio espontáneo como puede pasar en la naturaleza, pues entonces a eso nos estamos refiriendo a un transgen. Y si lo hacemos en un organismo animal, entonces ya decimos un elemento o el producto que se obtiene es el organismo transgénico. Entonces, si lo simplificamos, es la modificación genética inducida que se le hace a un organismo, al ADN de un organismo. Bueno, los transgénicos son organismos, pueden ser plantas, pueden ser animales, que han recibido genes de un individuo o de una especie totalmente ajena a ella, o sea, no están emparentados. Es como si una planta recibiera genes de un animal o viceversa. O se puede dar también dentro de grupos de animales, como por decir un pez recibiera genes, por ejemplo, de un camarón o bueno, otra especie dentro del mar o dentro de un río. Entonces, ese flujo de genes entre especies alejadas filogenéticamente es lo que uno podría denominar un transgénico. O sea, es el flujo de genes entre especies alejadas, no emparentadas. Un transgénico es un organismo modificado genéticamente. Hay que hacer la claridad que no es seleccionado genéticamente, hay dos líneas diferentes en ese proceso. Una son los organismos que se seleccionan de acuerdo con ciertos caracteres, pero que no se le modifican sus genes. Por otro lado, los transgénicos son organismos en el cual se le han insertado un gen de otra especie para mejorar cierto carácter, especialmente a nivel de productivo. Por ejemplo, resistencias a un tipo de plagas que originalmente la especie no tenía, o tener otra característica como por ejemplo no tener una maduración precoz como en el caso de los tomates, y tener por ejemplo otros genes completamente diferentes de otros organismos en plantas para que tengan unas características mejores a nivel productivo. Bueno, entonces un transgénico, anteriormente, antes de que se pusiera popular ese nombre, se le conoció también como organismos genéticamente modificados, o la gente en esa época decía mucho como GMO o algo así, organismos genéticamente modificados. Generalmente o básicamente, para ponerlo sencillo, es un organismo que se modifica a nivel genético para conferirle características que él no tiene por naturaleza. Entonces, por lo menos un ejemplo muy común con lo que más se han hecho estudios es, por ejemplo, con el maíz. El maíz generalmente se le pueden conseguir características de otros genes de otras plantas, incluso bacterias u otros organismos, para que por lo menos sea más resistente a la sequía. Porque el maíz es un cultivo que requiere de ciertas condiciones específicas, entonces se puede modificar genéticamente para que sea más tolerante a la sequía, o incluso se puede modificar genéticamente para que tenga una mayor producción en un menor tiempo. Eso es un organismo genéticamente modificado. Vale la pena resaltar que no solamente están en plantas, también se pueden aplicar en cualquier tipo de organismos vivos, desde que tengan una secuencia de ADN y se puede hacer el cambio del gen o insertar un gen. Mediante transgénicos esperan insertarle proteínas, insertarle aminoácidos que de pronto las plantas no tienen ahora y que les darían como más propiedades nutricionales a estas plantas para zonas, digamos, de alta pobreza, digamos en África, en Asia o acá mismo en América. Entonces, se están insertando genes en estas plantas para producir mayor cantidad de proteínas, aminoácidos y otras cosas.
Entonces, digamos que por ciertos lados tienen unas ventajas. Las desventajas es que estamos hablando de procesos evolutivos que tardan millones de años y el hombre los está haciendo en periodos de 20, 30 años, o sea, muy cortos. En la naturaleza y en la evolución hay ensayo y error. Cuando una planta o un animal o cualquier otro organismo en su proceso de evolución tiene una mutación que no sirve, la evolución va alejando o va dejando esas especies rezagadas porque ese problema, esa producción de proteína o de algo así relacionado con esto, no le da como un valor agregado, no le da la probabilidad de tener una ventaja respecto a otros, entonces la misma evolución lo está dejando. Pero el hombre, mediante la ingeniería genética y mediante los transgénicos, está jugando con los genes y nosotros no sabemos de esa mezcla de proteínas y de genes que vaya a salir. No sabemos si esas plantas que creemos que por tener mayor cantidad de proteínas o por ser tolerantes a cierta enfermedad, de pronto están produciendo una proteína que para nosotros sea alergénica o sea letal, o sea, no sabemos qué está pasando ahí. Pero los beneficios, algo más o menos como ya lo había mencionado, está principalmente para generar productos que en este caso tienen una capacidad mayor de producción. Entonces, por ejemplo, el tomate que no se madura o ciertos organismos de plantas que tienen una mayor productividad en una área, digamos, por hectárea, etc. Entonces, la mayoría de esos organismos transgénicos buscan es mejorar ciertas características que de forma natural no las tenían. Contraindicaciones. Se ha debatido mucho sobre los transgénicos, que posiblemente esos genes que son modificados en determinados organismos pueden llegar a saltar o transmitirse a otras especies o incluso a nosotros que consumimos. No hay por el momento, una investigación clara que indique o que confirme esa posición. No se ha observado que tenga ese efecto directo. Sin embargo, pues todavía sigue la especulación. Primero que todo, yo creo que los beneficios son muchos, en el sentido, por lo menos si nos vamos al ejemplo de las plantas. Si nosotros vamos por lo menos a una zona muy árida, digamos así como parte de África, en donde tanta gente muere de hambre por las condiciones climáticas, y logramos modificar un tipo de maíz o un tipo de cereal que ellos utilicen mucho para que ellos lo puedan sembrar a lo largo del año, eso sería un beneficio, sería muy bueno. Incluso también sería un beneficio muy bueno para nosotros acá si nosotros logramos modificar semillas, por ejemplo, para que en un menor tiempo se dé una mayor producción, de tal forma que nosotros no afectemos tanto los suelos, porque recuerden que uno de los problemas, que es una pérdida de la biodiversidad que tenemos en Colombia, es el uso de los monocultivos. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, es algo muy bueno, por ejemplo. ¿Por qué podría ser malo? Yo digo que podría ser malo en el caso de que, como se hace tan rápido, no se hagan los estudios necesarios para mirar cuáles son los efectos que eso puede tener a un largo plazo o incluso en los organismos. Hay mucha gente que está en contra de los transgénicos, que dicen que son malos, que ocasionan cáncer, que no sé qué vainas, pero pues son cosas sin fundamentos, porque no han habido estudios científicos que digan verdaderamente, mire, esta gente comió tantas semillas o se alimentó de maíz transgénico y hay tanto porcentaje con cáncer. No se han hecho los estudios. Reflexionar y ver el borderline. Uno puede ser fanático y decir, no, los transgénicos son malos, yo eso no lo como sin tener base en el principio, pero también tiene que decir qué consecuencias han tenido en el largo del uso de los animales transgénicos en la agricultura, en lo que es la parte agropecuaria, en la misma medicina. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Dónde ha habido problemas tan grandes como la supermaleza o los superinsectos o los organismos? Al modificar, pues también hay modificaciones de evolución que van a tener los organismos para adaptarse al nuevo ambiente. Entonces eso puede ser contraproducente y al final tener consecuencias que sean peores que el beneficio que se buscaba. Yo lo que pienso que eso es lo que tiene que analizar la persona que trabaja en el área. No es condenar, no es sino analizar hasta dónde se puede llegar, que es lo bueno, porque modificar la vida, o sea, modificar la genética del organismo, modificar la vida. Y eso puede llegar hasta de nuevo génesis, que es querer hacer el humano superior y el mejor y discriminar al que... O sea, tiene todas esas posibilidades cuando uno puede modificar el ADN del organismo.
Pues los transgénicos a futuro, de hecho estamos viviendo ese futuro. Muchos de los alimentos que actualmente consumimos vienen de organismos genéticamente modificados. La harina que tú consumes en el pan, el tomate que generalmente consumes en la ensalada, muchos de ellos actualmente ya han sufrido, no todos, pero ya han sufrido un proceso de modificaciones genéticas. Te insisto, no todos, pero cada vez más es frecuente y ese futuro lo estamos viviendo. El futuro es que muchos de los productos naturales tengan una modificación para mejorar. Claro, hay unas corrientes actuales en donde prefieren los organismos llamados orgánicos, que orgánicos en forma general lo que también implica es que sean más naturales. Los naturalistas tienen ese concepto de decir, prefiero el tomate que está feito, pero que no ese tomate tan grande, tan hermoso, que viene de una modificación o selección genética, pero pues son tendencias que, aunque son todas válidas, en este caso lo que importa para la Organización Mundial de la Salud es mejorar la alimentación y el acceso a alimentos a toda la población. Terapia génica. Nosotros ya podemos hacer terapia génica. ¿Qué es terapia génica? Podríamos empezar a mirar problemas genéticos que tengan algunas personas como predisposición al cáncer o a otras enfermedades muy letales, y con esa terapia génica se puede hacer la modificación directamente en el genoma de la persona para curarlo de esa enfermedad. Pero entonces no para ahí, eso puede ir a mucho más, como en el caso de la película. ¿Qué pasa? Los papás ya podrían diseñar sus hijos, el color de los ojos, la estatura, absolutamente todo. Incluso los podrían dotar con características físicas o con un mayor coeficiente intelectual, por ejemplo. ¿Qué control va a haber ahí? Entonces, ¿en qué se va a volver la población? En lo de la película. Yo sé que suena loco, pero va a llegar a ese punto. Entonces se van a decir, ¿quiénes van a tener acceso a eso? Pues obviamente los ricos y el resto de la gente. Entonces, además de que va a haber una separación económica entre las personas, también va a haber otro tipo de separación. Eso es algo a mí que se me ocurre y me parece muy loco. Entonces hay muchos científicos que trabajan con ellos y ellos dicen que deben llegar a un consenso internacional en donde se diga, listo, sí, vamos a empezar a usarlos, pero entonces solo los vamos a usar dedicados única y exclusivamente para curar enfermedades raras o que causen la muerte de las personas. No sé a dónde vamos a llegar. Lo que pasa es que el desarrollo de la ciencia va por un lado, pero los que dirigen los países, los que organizan y administran los países no son científicos. Y si no hay una congruencia para buscar que eso sea aplicable a toda la población, que eso de verdad que hacen buscando que por ejemplo la base de nutrición de todos los seres humanos, por lo menos la mínima para que estén bien, sea asequible para todos, pues no se hace mucho, porque tú puedes tener los mejores métodos de terapia génica para poder tener mejor calidad de vida y salud, pero esos métodos no son asequibles sino a un 10% a toda la población mundial por sus costos. O tú puedes tener los mejores productos transgénicos, pero tampoco lo puedes llevar a las mejores poblaciones que tienen más necesidad. Entonces, a largo plazo veo que esto tiende a aumentar, es más, las áreas de cultivos transgénicos en Colombia están aumentando. En Brasil y en Argentina están disparadas las áreas y las producciones de plantas transgénicas, y el ganado, las gallinas, los pollos de engorde, bueno, ya eso también se está metiendo con especies animales de las que nosotros nos alimentamos, o sea que ya no es solamente la producción de alimento de consumo directo, sino que también está haciendo parte de suplementos alimenticios de otras especies, de los mismos peces. Entonces, yo a largo plazo veo que esto tiende a seguir. Sin embargo, también hay movimientos que se resisten al tema de semillas transgénicas o plantas transgénicas, y se organizan comunidades para defender sus propias semillas, su patrimonio genético, y bueno, se forman custodios de semillas, y de todas maneras hay unos movimientos sociales interesantes en torno a los custodios de semillas y a la recuperación y protección de semillas ancestrales. Entonces, esto va en aumento, pero también va en aumento las comunidades indígenas rurales que tienden a defender sus semillas y a rechazar este tipo de semillas, porque no es un secreto que los que apoyan las semillas transgénicas son precisamente los grandes productores, los grandes terratenientes, los grandes hacendados de este y de otros países. Los pequeños productores no le van a los transgénicos, los
pequeños productores van más con las semillas ancestrales, las semillas criollas, las semillas propias.